voy a empezar con la presentación de esta temática, que es el reglamento de la Unión Europea sobre deforestación, más conocido como el EUDR por sus siglas. Probablemente entre los participantes están varias personas que ya han tenido la oportunidad de asistir a este tipo de eventos, no solo una vez, sino quizás varias, y tal vez algunos temas van a resultar repetitivos, pero para otros que no han asistido a ninguno, pues va a ser importante que vamos desde la parte conceptual y básica. Lo primero que me gustaría indicar es que este reglamento tiene como dos objetivos. Uno, eh, minimizar el consumo de productos procedentes de cadenas de suministro asociadas a procesos de deforestación y degradación forestal, pero en contrapartida, por el otro lado, aumentar la demanda, facilitar, motivar la demanda de productos que estén libres de deforestación y que eh, estén generados en cumplimiento de las regulaciones legales en el país de origen o el país de producción. Esta regulación no es una regulación aislada, hace parte de un conjunto de regulaciones que han ido emergiendo en la Unión Europea, a nivel con alcance de la Unión Europea, pero también por iniciativa de países de la Unión Europea. Entonces, el EUDR marca o es parte de una tendencia que ya está marcada, que tiene que ver con los sistemas de debida diligencia corporativa. En esta lámina, nada más para recordar los tiempos, la línea de tiempo. Eh, este reglamento se aprobó entre abril y mayo y se publicó en junio 2023, el año pasado. A partir de allí teníamos 18 meses de transición para empresas grandes, siempre pensando en empresas en la escala europea, y 24 meses para aquellas empresas clasificadas como pequeñas o microempresas. De estos 18 meses, pues solo nos quedan 11, porque al 31 de diciembre finaliza este plazo y el 1 de enero 2025 este reglamento será vinculante de cumplimiento obligatorio. Este reglamento tiene alcance a 7 commodities. 2 commodities hacen parte del sector forestal, madera, y por el otro lado un producto no maderable como el caucho, hule o otros nombres también según el país, ¿verdad? Y luego está soya, café, cacao, ganado vacuno y palma de aceite. Este reglamento tiene como 4 componentes fundamentales. El primero es prohibir la importación de productos no conformes, o sea, no conformes con las especificaciones, con los requerimientos de esta regulación. Establece la obligación de implementar un sistema de debida diligencia. Impone también la obligación a todos los países miembros de la Unión Europea para garantizar, impone obligaciones para garantizar su debida implementación, aplicación. Y finalmente, también establece la implementación de un sistema de información en línea, mediante el cual se va a reportar toda la información que hace parte a los sistemas de debida diligencia, la trazabilidad de los productos. Entonces, estos 4 componentes son los fundamentales y es muy importante entender que son de cumplimiento obligatorio para todas las empresas domiciliadas, registradas o con registro legal en el ámbito de los países de la Unión Europea. Pero ¿quiénes tienen responsabilidades y obligaciones además de las empresas? Primero, la Comisión Europea, quien es el autor o es de donde se ha generado, donde se ha trabajado esta regulación. Luego están los países miembros, quienes han designado o están designando sus autoridades competentes. Están las autoridades aduaneras también de cada uno de los países, que ahora tienen un papel en este reglamento.
Y por supuesto está la industria, están los operadores, los comercializadores de productos. Las obligaciones para los operadores y comercializadores domiciliados en la Unión Europea. Hay que entender, tal vez hay que remarcar que esta es una regulación de aplicación a las empresas en la Unión Europea. No es una regulación legal que tenga alcance tras fronteras de los países de la Unión Europea. Primero, en cuanto a los operadores, establece la prohibición de comercializar productos en el mercado de la Unión o exportar de allí del mercado de la Unión a otros países si no es en cumplimiento de los siguientes requisitos. Primero, que estén libres de haber causado deforestación en el origen, que hayan sido producidos de acuerdo con las legislaciones pertinentes en el país de origen o país de producción, estar cubiertos por una declaración de debida diligencia. Esto es muy, muy importante comprender que ningún producto va a poder ingresar a la Unión Europea a partir del 1 de enero del 2025 si no está amparado por una declaración de debida diligencia. Por lo tanto, todas las empresas europeas, todos los operadores europeos tienen la obligación a partir de esta fecha de implementar un sistema de diligencia y demostrar que este está operativo con una serie de procedimientos. ¿Qué pasa con los comerciantes? Los comerciantes también tienen responsabilidades, tienen obligaciones legales de acuerdo a esta reglamentación. Primero, deben reunir y mantener información por 5 años o durante 5 años y tener la capacidad de proporcionar, facilitar esta información a las autoridades competentes. Esto es para los comerciantes que tengan la categoría de pequeños y medianos. En el caso de comerciantes que no tengan esta categoría, van a tener que cumplir exactamente los mismos requerimientos, las mismas obligaciones que los operadores. Entonces, en cuanto a operadores y comerciantes, claro, primero tenemos que considerar de que los operadores y comerciantes están domiciliados, están en la Unión Europea, pero esta regulación también involucra y tiene implicancias en la cadena de suministro, por lo tanto, también tiene implicancias fuera de la Unión Europea sobre los productores a nivel de bosques, unidades de producción agrícola, pecuaria, y también sobre los procesadores, fabricantes y exportadores, por ejemplo, desde nuestra región de Latinoamérica hacia la Unión Europea. Hay dos definiciones claves muy importantes. Por supuesto hay más, pero estas son, creo, las más relevantes sobre las que debemos tener especial atención. Primero, ¿qué significa libre de haber causado deforestación? El reglamento establece que un producto libre de haber causado deforestación es aquel que se ha generado en tierras donde no se ha removido o no se ha talado el bosque natural después del 31 de diciembre del año 2020. Y esto es para todos los commodities alcanzados por esta regulación: madera, caucho y los productos agrícolas, además de ganado. Para el caso de productos de madera, agrega otra definición, que es la no degradación forestal. Entonces, esto significa que los productos de madera deben estar amparados por un sistema de debida diligencia mediante el cual se acredita, se demuestra que no están vinculados a procesos de deforestación, pero tampoco están vinculados a procesos de degradación forestal. La fecha es la misma, 31 de diciembre 2020. En cuanto a legalidad, el reglamento también incluye una definición de legalidad y establece que al menos se tiene que
evaluar, analizar el cumplimiento y confirmar el cumplimiento de estas 8 categorías temáticas. Uno, todas las regulaciones legales en materia de derechos de uso de la tierra, en materia de protección del medio ambiente, regulaciones relacionadas con el acceso, manejo, uso y mantenimiento de los bosques, regulaciones vinculadas al derecho, a los derechos laborales, regulaciones conectadas con los derechos humanos protegidos por el derecho internacional, regulaciones que protegen los derechos de terceros en general, el principio de consentimiento previo, libre e informado para los pueblos indígenas, para el caso de los pueblos indígenas, y finalmente regulaciones que establecen los sistemas impositivos, medidas anticorrupción, comercio y reglamentos aduaneros. Requisitos de debida diligencia. El reglamento establece también requisitos, especifica requisitos mínimos que se debe cumplir al implementar un sistema de debida diligencia. El sistema de debida diligencia debe implementarse a lo largo de la cadena de suministro hasta el origen mismo de los productos. Y luego, una vez que los productos han sido acreditados, confirmados como productos conformes en el origen, porque se ha asegurado, se ha demostrado que cumplen los requerimientos de esta regulación, luego deben estar protegidos, garantizados mediante un sistema de trazabilidad desde el origen, que parte en el origen y a través de toda la cadena que siguen los productos hasta llegar al mercado de la Unión Europea con una declaración. Un sistema de debida diligencia, y así lo establece el reglamento, debe tener mínimamente estos 3 componentes. Una recopilación de información, un trabajo de recopilación de información a lo largo de la cadena de suministro hasta el origen. A partir de allí, una evaluación de riesgo, un análisis de riesgo, y en el caso de identificarse riesgos especificados o no bajos, se debe implementar medidas para su mitigación. Entonces, como requerimientos mínimos, debemos entender que el sistema de debida diligencia debe reunir lo siguiente: reunir y facilitar el acceso a la información sobre las procedencias y los proveedores de los productos, identificar y categorizar los riesgos a lo largo de la cadena, desde el origen, definir e implementar medidas de mitigación efectivas, suficientes y verificables, recopilar y conservar información que garantice la transparencia de la cadena de suministro, y esto es la trazabilidad. 2 cosas importantes. Primero, una declaración de debida diligencia debe ponerse a disposición de las autoridades competentes en cada país. Cada país habrá una autoridad designada, y esto debe ser a través de un sistema de información en línea. Ese sistema de información en línea debe estar disponible para la fecha en la que este reglamento sea vinculante, de cumplimiento obligatorio. Ninguna importación tendrá lugar sin la declaración de la diligencia debida, y esta presentada subida en este sistema de información que estará disponible. En cuanto a información, esto es como lo mínimo. No es, en algunos casos, pues habrá, ya los operadores tendrán a través de su sistema de debida diligencia, que quizás estarán requiriendo otra información, pero el reglamento establece lo mínimo. Primero, una descripción del producto, la cantidad, el país de producción o el país de origen, la geolocalización de todas las parcelas de tierra donde se han generado, donde se generan estos productos, donde se producen, se cosechan estos productos, además de la especificación de fecha y rango de tiempo de producción. El nombre del proveedor, evidencias verificables de que
el producto está libre de haber causado deforestación y o degradación forestal, y también evidencia verificable de que los productos se producen de conformidad con la legislación local pertinente. En cuanto a geolocalización, estos son datos específicos que incluye el reglamento, por ejemplo, para unidades de producción, parcelas, fincas, unidades de producción forestal que superen las 4 hectáreas, que sean menos de 4 hectáreas, pues exige una coordenada, un punto de coordenada como mínimo. Y en el caso de unidades de producción que superan las 4 hectáreas, exige que se levante los suficientes puntos que permitan definir el polígono de esa unidad. En cuanto a información de geolocalización proporcionada por el productor o actores de la cadena de suministro. En este caso, han ido surgiendo una serie de preguntas, consultas, y últimamente se han generado aclaraciones, ¿no? Hay un sitio disponible que ha dispuesto la Comisión Europea, y allí hay un documento de preguntas y respuestas. Pero bueno, este es un tema que ha generado muchas preguntas. Y tiene que ver, a ver, qué pasa cuando el punto de coordenada lo proporciona el proveedor, el productor o otro actor de la cadena, y no ha sido verificado por el operador europeo, o sea, por la empresa europea que está importando los productos. Bueno, eh, eso puede funcionar, pero lo que debe estar claro para las empresas europeas es que la responsabilidad se mantiene en ellas. Entonces, pueden tomar datos que les facilitan sus proveedores, pero deben tener en cuenta de que esos datos deben ser correctos, deben realmente garantizar el punto, el sitio, la unidad donde se ha generado el producto, y que estos datos, esta información sea fidedigna. En cuanto a fecha y rango de tiempo de producción, también han surgido muchas preguntas. ¿Qué significa esto? Entonces, la aclaración es que la fecha de producción se refiere a la fecha de cosecha misma. El rango de tiempo de producción se refiere al periodo o la duración del proceso de producción o cosecha. Por ejemplo, en el caso de madera, productos de madera, que es el intervalo temporal de producción, o mejor dicho, la definición de intervalo temporal de producción se refiere a la duración de las operaciones de aprovechamiento en una unidad de producción específica. Esta aclaración y esta especificación no incluye a los productos al ganado, los productos de carne y otros productos de ganado vacuno, solamente a madera y los otros productos agrícolas. Esta regulación tiene un enfoque fuerte en riesgos. Primero, la Comisión Europea está desarrollando una base de datos centralizada, a través de la cual se está generando una evaluación de riesgos. La Comisión Europea publicará una lista de países de bajo y alto riesgo. Los resultados estarán disponibles, eso es lo que ha comunicado la Unión Europea, que los resultados estarán disponibles en un sistema de información antes de que el reglamento sea de cumplimiento obligatorio. Sistemas de 3 niveles. Esto es muy importante comprender. Para los países que, según la información recopilada y analizada, se han podido categorizar como de alto riesgo, bueno, tendrá un color rojo. Para los países que, con la información proporcionada, adquirida, se ha podido establecer la categoría de riesgo bajo, tendrá un color verde. Y para aquellos países que, por falta de información o información insuficiente, no se puedan categorizar en una de estas dos, alto o bajo, quedarán en un riesgo, en una categoría de riesgo estándar.
¿Por qué es importante poner atención en esto? Porque luego eso tiene implicancias ya en el cumplimiento, en la fiscalización, en los controles del cumplimiento de esta regulación para las empresas europeas. Eh, en cuanto a evaluación de riesgo a nivel de las cadenas de suministro, es muy importante comprender que se requerirá de una recopilación de información suficiente, fiable a nivel del origen, país, zona, fincas, unidades de producción. Se tendrá que identificar los actores directos e indirectamente involucrados en la cadena de suministro, analizar y validar la información recopilada con el fin de identificar y categorizar los riesgos existentes y a partir de allí definir e implementar un plan de mitigación de riesgo que debe incluir la disposición e implementación de políticas, controles, procedimientos suficientes, adecuados y suficientes para mitigar y gestionar los riesgos identificados y adoptar procedimientos y medidas de mitigación de riesgos que sean adecuadas para alcanzar un riesgo bajo, nulo o insignificante antes de la importación y o comercialización o exportación de los productos. Pero en nuestro caso, considerando que somos eh, proveedores del mercado europeo, pues debemos entender que nuestro cliente va a tener que demostrar esto antes de eh, importar nuestros productos allí. El reglamento establece también la posibilidad de implementar sistemas de debida diligencia simplificada para países que han sido clasificados como de bajo riesgo. Por eso es lo que antes decía que esta categorización de riesgos en nivel países por países luego tiene implicancias. También han surgido una serie de preguntas desde el inicio y siguen surgiendo, siguen llegando preguntas de qué pasa con los esquemas de certificación. Y el reglamento, al igual que el reglamento que conocemos desde hace 10 años, que es el EUTR, el reglamento de la madera, establece que para efectos de la evaluación de riesgo, los operadores pueden considerar los esquemas de certificación como mecanismos para la mitigación de riesgos, ¿no? Esquemas de certificación u otros esquemas de verificación que siempre funcionen con una instancia de un tercero, ¿no? Una auditoría de tercera parte. Sin embargo, el reglamento también establece que si bien se reconocen las buenas prácticas, los efectos, los controles que tienen los esquemas de certificación, en ningún caso se debe entender que esto exime o sustituye la responsabilidad de los operadores en cuanto a la implementación, a la obligatoriedad que tienen de implementar la debida diligencia. Entonces, en resumen, los esquemas de certificación bien pueden servir como mecanismos, pueden ser válidos como mecanismos para controlar, mitigar, asegurar los riesgos, pero esto tendrá que ser validado a través de un sistema de vida de diligencia. El reglamento establece controles y sanciones también. Por ejemplo, establece que las autoridades competentes en cada uno de los países, en cada uno de los 27 países de la Unión Europea, tienen la responsabilidad de de asegurar la aplicación efectiva de esta regulación por parte de los operadores. Entonces, esto debe hacerlo, las autoridades competentes esto deben lograrlo a través de controles realizados a los operadores utilizando un enfoque basado en riesgo, de acuerdo con el sistema de información, toda la información, ya dijimos que toda la información, los sistemas de vía y diligencia van a ser cargados en un sistema de información en línea, sobre la base de preocupaciones fundamentadas, proporcionadas por terceros. También establece esta salvedad. Entonces, es posible que
en función a denuncias, a quejas proporcionadas desde alguna parte, desde el origen o de alguna parte de la cadena de suministro, pues las autoridades competentes deben poner atención en estos temas también. También tienen la responsabilidad de informar al público y a la Comisión Europea una vez al año sobre las actividades y los planes de control, o sea, cómo están asegurando de que esta regulación se cumpla en cada uno de sus países. En cuanto a controles de los operadores, o sea, la tarea que tienen las autoridades competentes. Por ejemplo, para los países de riesgo estándar, establece que al menos el 5% de los operadores que comercializan o exportan, en nuestro caso lo que nos interesa es los comercializadores que importan productos de la Unión Europea, deben estar sujetos de una fiscalización. En el caso de países de alto riesgo, al menos el 9% de los operadores, pero también el 9% de la cantidad, o sea, de las mercancías, de las importaciones. Y en los países que hayan sido clasificados o categorizados como de bajo riesgo, pues bueno, tienen el beneficio de que las autoridades competentes solamente tienen la obligación de fiscalizar el 1%. Entonces, esto también refleja el enfoque en riesgo que tiene esta regulación. Eh, el reglamento establece también medidas correctivas en caso de infringir esta regulación, ¿no? Desde una rectificación, la retención de productos, el retiro de productos si este ya ingresó a la Unión Europea, donar el producto que esté afectado o finalmente desechar un producto. Pero también establece sanciones y estas sanciones ya es para las empresas, los operadores europeos, ¿no? Desde multas, confiscación de los productos, confiscación de los ingresos, de los recursos económicos, eh, inclusión, o mejor dicho, exclusión de la participación en concursos públicos, adjudicaciones públicas, licitaciones públicas, prohibición de comercializar productos en el ámbito de la Unión Europea, prohibición de beneficiarse con sistemas de debida diligencia simplificada. Esto, por ejemplo, para aquellos eh, productos o aquellos operadores que estén importando productos que tienen origen en países de bajo riesgo, pero que aún así han incurrido en incumplimientos. Entonces pierden este beneficio. Y una cosa importante, también establece que la Comisión Europea publicará en su sitio web una lista de sentencias, una vez que se ha seguido el proceso y se ha emitido una sentencia, incluyendo el nombre del infractor y un resumen de cuál fue la infracción. Entonces, por eso también entendemos la preocupación que tienen los operadores europeos y con respecto a esta regulación y sus implicancias. Una cosa muy importante, como este es un evento, es un seminario con cierto enfoque en la cadena de madera y derivados, pues la mayoría ya sabemos que y conocemos que existe una reglamentación vigente desde el año 2010, que es el EUTR, o Reglamento Europeo de la Madera. Y ahora, pues viene esta nueva regulación sobre deforestación que va a reemplazar al EUTR. Y es importante comprender cuáles son las diferencias entre uno y otro. Primero, el EUTR estaba pensado, enfocado con alcance únicamente a madera y derivados, con una lista de productos codificados más o menos corta. Ahora es un poco más larga, que lo vamos a ver. Y tenía un enfoque fundamentalmente en la legalidad. En cambio, el EUDR, esta nueva regulación, ya tiene alcance a 7 commodities, por supuesto incluye madera, y ya dijimos caucho también como producto forestal no maderable, y tiene un enfoque en la deforestación, en la no deforestación, y por supuesto también
al igual que el EUTR, en el cumplimiento de las regulaciones legales en el país de origen o en el país de producción. ¿Qué pasará con el EUTR? El EUTR será derogado una vez que una vez que sea vinculante de cumplimiento obligatorio esta nueva regulación EUDR. Eso significa que el EUTR tendrá vigencia hasta el 30 de diciembre de este año y a partir de allí será el EUDR quien regule todas las importaciones en la Unión Europea. Ahora, hay una salvedad para los productos forestales y es que el EUTR continuará aplicándose durante 3 años para los productos de madera cuando árboles de donde se han generado estos productos hayan sido talados antes de que entre en vigor el EUDR. Entonces, en otras palabras, solamente aquellos productos que hayan sido cosechados antes de el 29 de junio del 2023, cuando se publicó esta nueva regulación, pues estarán beneficiados con esta salvedad. En cuanto a requisitos de debida diligencia, ¿qué es lo que ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que marca la diferencia entre EUTR y EUDR? Primero que se deberá poner a disposición de las autoridades competentes una declaración de debida diligencia antes de la importación. Esto no era especificado en EUTR, ahora sí en EUDR. No se podrá importar sin la previa declaración de la debida diligencia presentada, cargada en el sistema de información en línea que será dispuesto. Establece requisitos de debida diligencia más estrictos, incluyendo, por ejemplo, aspectos de gestión de calidad. Esto significa que la debida diligencia tiene que estar operativa, tiene que ser un sistema de gestión vivo, revisado, actualizado constantemente. Incluye requerimientos para informar públicamente sobre la implementación del sistema de debida diligencia. Esto también marca la diferencia entre una y otra regulación. Entonces esto significa que EUDR tendrá mucha más transparencia, tendrá mucha más información para el público. En cuanto a legalidad, también es importante poner atención en ciertas temáticas. Por ejemplo, en materia de derechos laborales pone mayor énfasis, hace otras especificaciones, de tal manera que busca asegurar el cumplimiento real de todas las regulaciones en materia de derechos laborales en los países de producción o países de origen. En materia de derechos humanos protegidos por el derecho internacional también pone mayor énfasis. Y finalmente, también hay que poner atención en cuanto al proceso de consentimiento previo, libre e informado en el caso de territorios, tierras que son de los pueblos indígenas y donde se realizan las operaciones. En cuanto a otras regulaciones, por ejemplo, el EUTR no tenía una especificación, no tenía una referencia con respecto a medidas anticorrupción. En cambio, esta regulación sí trae especifica la necesidad de asegurar el cumplimiento de todas aquellas regulaciones que existan en el país de origen o en el país de producción con respecto a medidas anticorrupción. Entrando un poco más en detalle en cuanto a los cambios, a las diferencias. Por ejemplo, en el caso de la regulación UTR, o sea, el reglamento vigente desde el 2010, la lista de productos codificados es esta, una lista un tanto corta, con una serie de productos, pero no todos, digamos, ¿no? Cuando estábamos mirando EUTR, teníamos que mirar esta lista corta de productos y ver si estaban o no alcanzados o codificados, y los que no, pues no estaban sujetos a esta regulación.
Sin embargo, cuando nos vamos a EUDR, tenemos que pensar en la lista que ya teníamos codificada o ya tenemos codificada en EUTR, más una lista adicional de productos y subproductos o derivados que están especificados, están codificados en esta nueva regulación. Eso significa que de pronto empresas que estaban importando algunos productos en la Unión Europea que no estaban alcanzados por EUTR, hoy día pueden estar alcanzados por esta nueva regulación y es muy importante que eso se revise, se tenga mucho cuidado. Entrando un poco en posibles efectos sobre las cadenas de suministro. Y aquí es donde creo que debemos poner más atención. Primero, de acuerdo a la información que ya se está generando eh, y el enfoque mismo que tiene esta regulación y todas las aclaraciones que viene generando, que viene haciendo la Comisión Europea, estamos viendo que los efectos principales que podría tener sobre las cadenas de suministro tienen que ver con una demanda de mayor transparencia en la cadena de suministro hasta el origen mismo de los productos. Si bien esta regulación claramente es de cumplimiento obligatorio a partir del 1 de enero 2025 para empresas europeas, y no para nosotros como proveedores o exportadores a la Unión Europea, las implicancias, los efectos de esta regulación, pues nos van a llegar por consecuencia. Y este puede ser uno. El segundo, entendemos que ya está habiendo mayor presión para proporcionar información crítica en términos de geolocalización y periodos de cosecha o producción. Eh, Empresas europeas que compran sus productos, que tienen su cadena de suministro con origen en nuestras regiones, en este lado del mundo, bueno, ya están solicitando información, ya están realizando investigación de qué información se está capturando, generando en el origen de los productos, a nivel de los bosques, a nivel de las fincas, a nivel de las unidades de producción. El otro tema también que ya estamos denotando es una mayor investigación, una mayor preocupación, una mayor indagación por parte de los compradores cuando perciben riesgos que estén asociados, relacionados con deforestación, bueno, para productos forestales, degradación forestal también, y o incumplimiento de regulaciones, leyes locales. Entonces, esto creo que es muy importante tener en cuenta porque si bien esta regulación de una u otra manera tiene un enfoque fuerte en la deforestación, en la no deforestación y en la no degradación forestal, y eso hay que asegurar de cumplir para seguir enviando los productos al mercado de la Unión Europea a partir del 1 de enero del 2025. También es muy, muy importante tener en cuenta que el otro gran componente, el otro gran enfoque de esta regulación es el cumplimiento legal, el cumplimiento de todas las regulaciones legales eh, vinculantes en el país de producción y que aplican al productor y a todos los actores de la cadena. El otro tema es que estamos viendo mayor presión sobre las cadenas de suministro con origen en países de riesgo alto. Si bien todavía no hay una categorización, ¿no? La Comisión Europea está trabajando en ello y no hay ninguna publicación, ninguna información de cuáles, de cómo quedarán en qué categoría quedarán los países, nuestros países, cuáles de alto riesgo, cuáles de bajo riesgo y cuáles de riesgo estándar.
está claro que ya los importadores, las empresas europeas están haciendo sus propias investigaciones, están recogiendo información, están tomando referencias que por supuesto están disponibles, que son públicas, para hacer su primer análisis de riesgo. Entonces, ya están identificando países de riesgo y por lo tanto están poniendo mucha atención allí cuando sus productos tienen origen allí. Las cadenas de suministro asociadas con la deforestación y o degradación forestal se verán, estarán completamente restringidas en términos de en cuanto a su acceso directo o indirecto a la Unión Europea. Y aquí es muy importante también entender que pueden haber productos que eh, van en una ruta directa al mercado de la Unión Europea, desde, no sé, desde Argentina, desde Brasil, desde Chile, desde Guatemala, exportados directamente a un país de la Unión Europea. Pero también pueden haber productos que hacen una ruta diferente, yendo a un país que no es de la Unión Europea, pero que luego pueden llegar a la Unión Europea con un proceso adicional, como producto terminado, etcétera. Entonces, es muy importante tener en cuenta que no solamente los productos que van de manera directa a la Unión Europea están alcanzados por esta regulación, sino también aquellos que pueden hacer una ruta por países intermediarios. El aumento del interés en las cadenas de suministro con certificación. Y aquí no vamos a entrar en el detalle de qué esquemas de certificación son más buenos o son menos buenos, cuáles funcionan mejor, cuáles funcionan menos, pero lo que sí tenemos información que eh, hay esquemas que están mostrando su fortaleza y, por ejemplo, el esquema FCC para el sector de maderas pues ha venido trabajando ya por un largo tiempo, desde que se puso en vigencia el EUTR, en un proceso de alineamiento, adaptación, ajuste de sus estándares, sus políticas. Y hoy día entendemos que el esquema FCC se convierte en un esquema bastante robusto y con la posibilidad de generar verdadera garantía de que los productos certificados o con el sello FSC están, están controlados en cuanto a riesgos, ¿verdad? Que el esquema FSC es un mecanismo efectivo en cuanto a la gestión de riesgos. También sabemos que ahora FSC está haciendo un trabajo, eh, eh, nuevo trabajo de ajuste para finalmente cerrar las brechas, hacer los ajustes necesarios, los últimos que sean necesarios para en un corto tiempo ser un esquema que tenga cobertura completa a los requerimientos de esta nueva regulación. Entonces creo que esa puede ser una buena noticia para quienes están certificados o que tienen previsto buscar la certificación FSC. También encontramos que hay una tendencia a un mayor uso de diferentes herramientas tecnológicas para robustecer, asegurar la trazabilidad, eh, implementar sistemas de trazabilidad que generen garantía, que no sean vulnerables, que sean verdaderamente impermeables y que aseguren primero la trazabilidad desde el origen, ¿no? Confirmando de que allí no hay deforestación, que no hay degradación forestal, que se cumplen las regulaciones legales, pero también protegiendo los productos, asegurando los productos a lo largo de la cadena de suministro en su viaje hacia el mercado europeo. Eh, Finalmente, y esto por favor que se entienda de que nada más son algunos puntos que consideramos se podrían tomar en cuenta como primeros pasos
para abordar esta temática en preparación para responder a esta nueva regulación. Siempre pensando en las cadenas de suministro, ¿no?, que terminan en el mercado europeo. Primero, creemos que es importante empezar con un mapeo de las cadenas de suministro hasta el origen mismo, en el caso de madera hasta los bosques y, bueno, productos agrícolas, ganaderos hasta las fincas de producción, incluyendo una identificación de los actores participantes involucrados en esta cadena de suministro. Habrán cadenas de suministro bastante simples, pero también habrán cadenas de suministro bastante complejas donde hay una participación de diferentes actores, y eso significa que debe haber un trabajo con ellos, un involucramiento para el aseguramiento de esa cadena. Interactuar con los actores que participan, porque primero, para asegurar de que tengan la información correcta, que entiendan de qué se trata, cuál es el alcance de esta regulación, cuáles son las exigencias de esta regulación y qué implicancias tiene sobre la cadena. Revisar las prácticas actuales y evaluar si existen riesgos vinculados a deforestación, degradación forestal o incumplimiento con las regulaciones legales pertinentes en cada país. Este es un trabajo, creo, este es un ejercicio necesario. Sabemos que pueden haber cadenas que están con sistemas que aseguran el cumplimiento legal, pero tal vez pueden haber otras cadenas donde no necesariamente se implementa un sistema de aseguramiento. Entonces, habrá que revisar y el objetivo es asegurar de que realmente se cumplan todas las regulaciones legales aplicables a la actividad desde el origen y a través de la cadena de suministro, y sobre todo que se generen los soportes, las evidencias, los respaldos necesarios. Eh, También es importante analizar el nivel de cumplimiento con las leyes locales en origen y toda la cadena. En muchos casos solamente se enfoca en el origen, ¿no?, en el proveedor, en el bosque, en la finca, en las actividades que se desarrollan allí, pero esta regulación lo que exige es que se cumplan todas las regulaciones legales a lo largo de la cadena. Entonces, de pronto, pues a nivel de la industria, a nivel de los centros de procesamiento, el transporte y hasta el punto de exportación mismo, como veíamos, las diferentes categorías temáticas de cumplimiento legal van más allá del origen. Eh, Implementar medidas para asegurar el cumplimiento con las leyes locales, pues donde se identifiquen que hay algún riesgo de incumplimiento legal, pues será muy importante que se implementen, se establezcan medidas para un aseguramiento y sobre todo, como dijimos, la generación de respaldos, evidencias de que efectivamente lo que la ley exige se cumple en la práctica, ¿no? Tomando en cuenta que pues, hay diferentes actores que son partícipes en las cadenas de suministro y este tema no siempre es fácil de asegurar. Considerar opciones para mitigar los riesgos identificados. Si yo identifico riesgos en mi cadena de suministro, bueno, ¿cuáles pueden ser las medidas que puedo tomar para mitigar, controlar o anular esos riesgos, ¿no? Por supuesto que ahí también habrá que tomar en cuenta la posibilidad de abastecimientos certificados, pero también sabemos de que esto no siempre será posible. Habrán cadenas de suministro que tienen una parte certificada, pero otra parte tal vez no. Entonces, en los casos que sea posible, pues, bueno, el abastecimiento certificado puede ser una opción como medida de mitigación de riesgo. Considerar el uso de soluciones tecnológicas para la trazabilidad. La trazabilidad es como la columna vertebral en un sistema de vida y diligencia. Es clave tener un sistema de trazabilidad robusto, impermeable, no vulnerable. Entonces, esto es un desafío, pero creo que también una oportunidad de revisar y hacer los ajustes necesarios en los sistemas de trazabilidad que probablemente ya están funcionando y que nada más había que hacer alguna
algún ajuste. Estar preparado para entregar, facilitar información relacionada con la cadena de suministro. Esto es lo que pronto nos empezará a ocurrir. Nos empezarán a solicitar información nuestros clientes europeos sobre nuestra cadena de suministro. Nosotros sabemos de que pues, en este lado del mundo hay cadenas de suministro bastante complejas, desde grandes productores hasta pequeños y microproductores. Por lo tanto, será muy importante considerar que la generación, el ordenamiento y la disposición de información va a ser un tema clave, y es aquí donde probablemente eh, la, la se tendrán que ir tomando decisiones. Hay empresas que, por ejemplo, con EUTR han estado haciendo un trabajo más bien de generación de información en función a el requerimiento de un cliente específico, más bien haciendo como un trabajo de una atención transaccional, ¿verdad? Sin embargo, lo que estamos viendo ahora es que esto está replanteándose un poco, y lo que están haciendo algunas empresas es más bien fortalecer sus sistemas de gestión, sus sistemas de control internos, de tal manera que en ellos se pueda, que ellos puedan generar información, que ellos puedan almacenar, ordenar información, y que en el momento dado puedan responder al requerimiento de información de uno u otro cliente, de uno u otro país de la Unión Europea, y no tener que salir a responder por información en la medida que un cliente lo pida hoy día, otro cliente lo pida mañana. Entonces, esto significa montar un sistema que pueda responder a los requerimientos de la ODR, que esté en capacidad de responder a los requerimientos de la ODR, independiente de cuál sea el cliente que lo solicite. Ok, entonces eso es la presentación. Es un recorrido rápido, eso sabemos, mucha información, y que de pronto puede generar confusiones, dudas, más preguntas. Así que podemos abrir el espacio para preguntas y respuestas